Aquí ya estamos empezando a grabar. Buenas noches a todos nuevamente, espero que todos se encuentren muy bien. Antes de ver cómo su familia. Antes de empezar con este tema pues, de que vamos a retomar el árabe, les recuerdo pues que esta semana he estado como tratando pues de organizar los correos. Ya a partir de mañana se empiezan los correos a llegarles para notificarles qué pendientes tienen. Eso, sino que hay unos resultados ahí que no estaba cruzando bien, pero ahí ya creo que tengo como todo mayormente organizado. Entonces, para iniciar el día de mañana con el envío de correos para que estén atentos con los pendientes. Igual, arrancaría con las 504, pero la idea es, ojalá entre mañana y el jueves, enviarle correo a todos los de esa ficha y así voy a ir haciéndolo con las diferentes fichas. ¿Listo? Para que estén muy pendientes, la idea del informe que les voy a enviar es el estado general de su formación, qué pendientes tienen. Para que empecemos, yo lo que voy a hacer es, con las actividades las voy a habilitar por allá hasta noviembre todas, si las voy a configurar en la plataforma, las voy a dejar habilitadas, que les permitan entrega por allá hasta noviembre, pero la idea es que cuando hagan entregas, me lo vayan notificando. Recuerden que a través del correo, sino por el WhatsApp, ni mucho menos, sino que sobre el mismo correo que yo les envíe, me responden. Si hoy cargaron una actividad, entonces sobre ese correo me van a decir, profesor, ya cargué tal actividad. ¿Listo? No hay que cargarlas todas al tiempo porque luego yo no va a poder calificar todo eso juntos y al tiempo. Y luego nos revisan la plataforma y dice que. Entonces vamos a irlo haciendo de manera gradual, pero la idea es que se van poniendo al día, ¿cierto? Pero que me van notificando a través del correo de esa misma cadena que yo les envíe para que trabajemos de manera organizada. Yo voy leyendo correos y voy revisando una vez y les voy respondiendo para que podamos avanzar con eso. Listo, va a ser como la metodología que trabajamos para que podamos trabajar medio organizado porque, como les he dicho ya varias veces, hay una no me notifica que tengo pendiente por calificar, entonces rastrear toda la formación se me hace muy complejo. Listo. Les voy a compartir pantalla por acá para que iniciemos entonces. Bueno, entonces, como les había comentado, la idea es que vamos a continuar con el tema de permisos, tenemos pendiente de movilidad, estoy gestionando pues como esa parte, pero mientras tanto vamos avanzando acá con ese desarrollo que también hay que trabajarle. ¿Listo? Entonces, la idea es trabajar permisos, yo les había mostrado por acá en Divider, esto, no carga Divider como cosa rara, pues que video pasó hasta que ahora ya. Entonces, para trabajar con el tema de permisos, vamos a trabajar con Spati, una librería externa que trabaja con Laravel, ¿cierto? Es independiente de Laravel, pero se integra a ella. De hecho, fue un desarrollo de un tercero que hizo para, digamos, agregarlo a todo el tema de Laravel y pues trabaja o funciona muy bien, entonces está siendo implementado en ese tipo de desarrollo. Entonces Spati lo que hace es que instala todo un paquete, ahorita vamos a ver como más detalles, pero a nivel de base de datos nos crea esa sala que estamos viendo acá en pantalla. Voy a ponerle un poco más de zoom aquí. Veo que me excedí, bueno, aquí creo que las capta todas. Entonces vamos a poner 150. Aquí me imagino que ya las ven mejor, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que cuando instalemos el paquete de Spati, él nos va a crear esas tablas. ¿Qué pasa? Él nos permite, el paquete nos permite que podamos darle permisos a usuarios como tal, o que lo hagamos a través de roles. La idea es que vamos a trabajar los permisos a través de roles. ¿Por qué? Porque a mí un usuario puede llegar y registrarse en el sistema, o puede llegar, supongamos que ustedes están haciendo un sistema de información para un sistema de control de inventario, ¿cierto? Y hoy llega un usuario y le dice, venga, es que yo soy un nuevo operador y me asignaron las tareas
de poder organizar y cambiar la ubicación de los productos, porque los voy a reorganizar las estanterías, ¿no? Yo tengo que poder modificar los productos para poder hacerle un cambio de asignación de su ubicación. Entonces viene y le asigna ese permiso a esa persona, ¿cierto? Pero mañana llega otra persona y dice, ve, a mí también me encargaron eso, entonces dame el permiso, ¿cierto? Entonces va a ser muy complejo poder tener un control. Y no solo eso, si yo le digo, al usuario número 1 le va a dar 10 permisos, al usuario número 2 le va a dar 30, al otro le va a dar 10 también, y puede que el 2 y el 3, o el 1 y el 3 tengan los mismos permisos. Lo que se trata de identificar son roles, ¿cierto? Nosotros cuando estamos planteando una solución de software, pensamos en los diferentes stakeholders o los diferentes interesados en esa solución de software que vamos a hacer. Básicamente, esos diferentes interesados son esos diferentes roles. Sin embargo, podemos detectar que de pronto los interesados, hay unos que tienen más permisos que otros, entonces pues se van creando los diferentes roles de acuerdo a las necesidades. En los roles ya se empaquetan los permisos a los cuales va a tener acceso ese rol en específico, ¿cierto? Entonces los roles pueden ser, por ejemplo, administrador, el administrador tiene permiso para todo, pero es un operario, el operario no tiene permiso, por ejemplo, de modificar cosas o de eliminar. El operario va a agregar, pero no puede eliminar nada de lo que agregue, ¿cierto? Existe un coordinador, el coordinador, que es el jefe del operario, entonces él sí puede eliminar, puede hacer ciertas cosas más que el otro no. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a asignar esos roles. Entonces, él crea de acuerdo a las relaciones de muchos a muchos, ¿cierto? Va a crear la tabla model has permission, donde va a tener el ID del permiso, que es el permission ID, ¿cierto? Lo vamos a tener acá, role hash permission, va a tener el permiso y va a tener el role. ¿Por qué esa tabla role hash permission alberga los IDs de permission y de roles? Porque, ¿cierto? Un permiso puede estar asociado a diferentes roles y un rol tiene necesariamente, normalmente un rol puede tener muchos permisos asignados, ¿cierto? Al rol de administrador yo le asigno todos los permisos, pero resulta que tengo un rol que se llama operario. También va a tener permisos que inclusive el administrador tiene, pero no todos los que tienen el administrador. Entonces van a ver aquí ciertas repeticiones, por lo tanto, como es una relación de muchos a muchos, ¿cierto? Yo puedo tener muchos permisos, ¿cierto? Asociados a muchos roles. Entonces, en ese caso, es una relación de muchos a muchos. Esta tabla rompe esa relación y guarda los ID de ambos. Entonces, aquí se guarda esa relación. Estas tablas que están acá también tienen una relación con la tabla de user que se crea. Que me perdió por acá. La cabeza de user. No la veo. Pero tenemos una tabla de usuarios. A ver acá. Con esta tabla de user hay una relación. ¿Sí? Como les decía, se pueden asignar permisos a un usuario directamente. Pero no es el deber ser, porque se vuelve manejable. Se vuelve manejable porque entonces vamos a tener, no vamos a controlar o a hacer un trabajo tedioso, tener que asignarle a cada usuario, si tengo 1000 usuarios, entonces a esos 1000 usuarios tengo que cada uno asignarle sus respectivos permisos. Si yo lo hago a través de roles va a ser mucho más fácil. Si yo tengo que agregar un nuevo rol porque llegó una persona con unos permisos que nadie más tenía, sino solo esa persona, entonces yo creo un nuevo rol, lo asocio a ese usuario que posiblemente mañana va a haber otra persona que vaya a utilizar esos mismos permisos y simplemente se asignarle el rol. ¿Listo? Entonces, esa es la estructura que crea. En ese momento, eso que estamos viendo acá no está creado en el proyecto que hemos estado trabajando en clase porque eso es del proyecto que normalmente yo trabajo. Ya vamos a agregar Spati, ¿cierto? Al proyecto. Pero quería que entendieran un poco cómo maneja eso. Entonces, ustedes pueden buscar, por ejemplo, Spati Laravel, ¿cierto? Y van a encontrar toda la documentación requerida. Esa es la documentación de Spati, que es todo el tema de Laravel Permissions, ¿sí? O Laravel Permissions. Aquí van a encontrar toda la documentación y van a encontrar cómo hacer la instalación del paquete. ¿Sí? Entonces acá está instalación en Laravel, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es
este comando lo vamos a ejecutar en nuestra consola, ¿sí? Vamos a ejecutar este paquete en nuestra consola. Entonces vamos a abrir el proyecto. En este caso se llama compra cena, ¿cierto? Si se dan cuenta que en la migración no tenemos nada de permisos, entonces estamos acá en la consola y vamos a agregar Spati. Eso nos va a demorar un ratico, pero la idea es que lo hagamos para que nos quede en la grabación. Listo, entonces vamos aquí a agregar. Y él lo que está haciendo es creando migraciones, creando modelos, ¿sí? Creando relaciones con usuarios. Él crea un montón de cosas que nos van a permitir poder, ¿sí? Luego crear diferentes interfaces, también diferentes headers para poder asignar los permisos y los roles, ¿sí? Entonces, mientras va instalando acá, ¿cuál es la idea? La idea es que vamos a tener la tabla de permisos. Esta tabla, ya identificando todas las vistas que nosotros tenemos, vamos a agregar allí esos permisos, ¿cierto? Por ejemplo, bueno, ahorita no está ejecutando, pero nosotros tenemos, ¿cierto? La tabla de artículos, entonces los permisos para artículos serían que pueda ver los artículos, que los pueda editar, básicamente lo que hacemos del CRUD, ¿cierto? Que lo pueda ver, que lo pueda editar, que lo pueda eliminar, que lo pueda agregar. Igualmente para categorías, entonces categorías, permisos para ver, editar, eliminar, actualizar, agregar nuevo. Igualmente con todas las tablas, esos son los permisos, ¿cierto? ¿A dónde va a acceder? Recordemos que para, por ejemplo, para ver, hay una vista de index, para editar hay una vista de create, entonces vamos a ir restringiendo el acceso a esas diferentes vistas desde el tema de roles y permisos, ¿cierto? Si un usuario no tiene cómo acceder o no tiene los permisos asignados, entonces no va a poder hacer eso. Para eso vamos a tener que hacer unas modificaciones, pero necesitamos empezar instalando el paquete. Entonces aquí está instalando el paquete. ¿Alguna pregunta o duda por acá, muchachos, hasta ese punto? No, profe. Listo, entonces recuerden, ponen en Google Spati, así como lo ven aquí, Spati, Laravel, y él les va a llevar les va a mostrar a la página. Entonces acá les muestra cómo hacer la instalación, ¿sí? En Laravel. Lo primero es esto. Profe, pregunta, ¿en algún momento puede que, bueno, caso dado que salga algún error o algo, cómo se puede identificar? ¿Pero un error de qué tipo? Ejemplo, que uno ponga el código y diga, no, te falta esto, no sirve. ¿Pero cuando estás instalando el paquete o qué? Sí, señor. Pues habrá que revisar el error específico. Pues normalmente, si es un proyecto Laravel, no genera ningún tipo de error. Más de que tenga problemas de conexión a internet o algo así, porque recuerden que todos esos paquetes él va a internet y busca e ¿Y, instala. y en caso de inversionamiento tampoco afecta? No. Ah, ok, vale, profe. Bueno, aquí nos terminó la instalación. ¿Listo? Bien, mi amor. ¿Qué estás haciendo con la cara? Entonces vean que aquí él instaló, Mirando mi amor acá. creó varias carpetas, sí, varios directorios aquí. Aquí tenemos la del permissions. Era como las ¿Sí? 7:05, 7:10 y Creó por acá varios paquetes. estaba conectado al celular. Mi amor. Entonces está silenciando acá Jorge que tenía el micrófono abierto. Bueno, listo. Entonces ya aquí tenemos el paquete instalado.
Bueno, entonces vamos a ver qué nos dice más la librería, la documentación por acá. Entonces vamos a hacer algo para que nos va a coger las migraciones, ¿sí? Para que podamos publicar las migraciones. En ese momento, las migraciones están aquí en Vendor. Creo una carpeta que se llama Spatie. Seguimos por aquí. Sí, entonces vamos a buscarla. Laravel Spatie, a ver que me he perdido por acá. Aquí está Spatie. Sí, aquí están, vean, Laravel Permissions. Database. Aquí tenemos, sí, como la migración que va a permitir crear las tablas. Aquí tenemos las migraciones que nos van a permitir crear las tablas. Pues recuerden que esta migración, ¿cierto?, debe aparecer en nuestras migraciones de acá para que cuando hagamos PHP Artisan Migrate nos cree las tablas, ¿cierto? Entonces acá todavía no nos las está mostrando. Ya que aquí no tenemos nada que tenga que ver con permisos. Y lo tenemos por acá metido desde dentro. Entonces lo que vamos a hacer es recorrer un comando que es el que nos está diciendo acá. ¿Sí? Nos está diciendo que borramos este comando para que lo publiquemos. Otra cosa que nos deja como opcional es agregar Spatie Permissions dentro de los providers. Y aquí nos está diciendo en qué archivo. Entonces nos dice, ve, corres el comando, ¿cierto? Y como opcional lo puedes agregar dentro de los providers. Vamos a revisar y si algo lo agregamos. Entonces, vamos a ver. En config.a.php hagamos esto primero y luego corremos el otro comando. Entonces vamos acá a config. Config a.php. Y ven que por acá no tenemos nada de providers. A ver, URL de book. Name. Entonces vamos a agregar este provider. Y es que yo creo que aquí no queda en este. Quedan acá, si no estoy mal, a ver. Aquí están los providers. Y ya aquí quedó, vean que aquí está ya la línea. Entonces no es necesario agregarla porque ya la agregó. Aquí queda, por el cambio de versión, ya no queda en el config, en el app.php, sino que queda en el load. Vean que aquí están Spatie Permission, Permission Service Provider, que es este que está acá. Entonces aquí ya quedó creado, ya quedó dentro de los providers Spatie. Ahí estaba recordando esa parte, menos mal que no la agregué acá en el app, porque no es necesario. Listo, acá ya nos queda. Como esa parte ya está, cuando hace la instalación, entonces vamos a ir a ejecutar este comando, lo copiamos y vamos a la consola. Es que está viendo que no era, a ver. Tenemos algo acá. Pick out.
Ah, bueno, así me está viendo que no era providers, aquí en providers. Agreguemos entonces esta línea acá. Y voy a darme este para esta otra pantalla para que no me enrede aquí. Primero esta y ahorita sí copiamos entonces acá la que me publica. Entonces aquí me dice que está hecho y si nos vamos a realizar las migraciones, vean que ya aquí quedó migración. La migración de permisos que no estaba, la acabo de crear. Hoy es 18 de septiembre. Vean que la acabo de crear. Hoy es 17, más 5 horas a las 7 de la noche, entonces luego lo marcó como 18, ¿cierto? Recuerden que la hora, como la hora general, es la hora actual en Colombia más 5 horas. Aquí está. Listo, aquí nos los creo. Ya tenemos aquí los diferentes esquemas para crear tablas. Crear tablas, aquí está role hash permission, ¿cierto? Modern marketing, a ver, tablas por acá. Create tabla model hash role. Create tabla model hash permission. ¿Sí? Create tabla roles. Create tabla permission. Son las tablas que como les mostraba acá. Pero bueno, vamos a conectarnos aquí desde localhost a la base de datos del proyecto para que vean cómo está en este momento. Proyecto se compra cena. Entonces, se compra cena. Si vemos aquí en las tablas, no tenemos nada de permisos. Voy a cerrar este diagrama acá. Si vemos aquí, no tenemos, sino las de ingresos, personas, ¿sí? Y las demás tablas. Pero no tenemos nada de permisos aquí, ¿cierto? Todavía no hemos corrido las migraciones. Voy a ejecutar las migraciones. ¿Recuerdan cómo ejecutamos las migraciones? ¿Con qué comando? PHP Artisan Migrate. Exacto, PHP Artisan Migrate. Listo, con eso ejecutamos las migraciones. Vean que aquí ya me ejecutó la migración de permisos estables. Si actualizamos por acá, vamos a ver si nos da la opción de actualizar una vez. Hacemos la vez. Volvamos a abrir a ver el diagrama. No lo mostró. Bueno, cerramos nuevamente. Refresquemos. Y aquí están roles hash permission, ¿sí? Permissions, model hash role, model hash permission, ya están creadas. Ahora sí, digámosle aquí, ver diagrama. Y vean aquí las tablas. Ya no las creo. Entonces, digamos, ya tenemos una estructura para empezar a trabajar el tema de roles y permisos. Pero miremos a ver la documentación, ¿cierto? ¿Qué más nos dice que deberíamos hacer? Entonces dice, before running migration, ya fue lo que yo hice, ¿cierto? Corrí las migraciones.
Aquí dice que si trabaja con equipo, hay que activar el tema de Teams, pero eso no vamos a trabajar. Si tú usas MySQL, la migración tratada. Listo. Aquí dice que limpiamos el cache. Yo no limpio, yo corro el PHP Migration. Listo. Entonces aquí corremos las migraciones. Y agregamos la relación de la tabla o del modelo de usuarios para que pueda utilizar roles y permisos. Entonces dentro del modelo de usuario vamos a agregar esto que dice acá. Vean que la que está, si no tienen inglés lo pueden poner en español. Sí, pero la idea es que igual ustedes, yo les digo, vayan estudiando un poquito inglés. Yo no soy más eso de inglés, no soy bilingüe, pero pues ya uno se va como defendiendo sobre todo en este tipo de cosas porque va aprendiendo. Si quieren lo ponemos así tal cual. Entonces tenemos que ir a buscar el modelo de usuario. ¿Dónde están los modelos? Recuérdenme dónde están los modelos. Por acá tenemos HTTP modelo, ¿cierto? Y aquí tenemos el modelo de usuario. Entonces aquí lo agregamos. Use hash roles. De esta manera estamos enlazando este modelo de usuarios con el modelo de roles, con todo el tema de roles y permisos. ¿Sí? Entonces aquí ya hemos agregado esa relación. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta acá? Pregunta, Hasta profe. ¿Eso toca hacerlo con todos o solo con personas? con los users, con los usuarios. Users son cuando usted ingresa, que inicia, por lo menos ejecutemos aquí. Esperemos que ejecute. Listo, aquí ya está ejecutando. Entonces vamos a ver por acá que me abrió por otro lado. El usuario es este con el que yo me logueo. Es el user, el modelo. ¿Ve? Porque me cogió el login de la ayudita. ¿Será que está ejecutando el otro? Bueno, ¿dónde nos manda? Digo yo por el otro sistema porque no está cogiendo el desarrollo de programación académica. Y me salgo. Y yo sí, programación académica está en ejecución. Si está en ejecución, detengamos esto. En este momento no estoy haciendo nada aquí y pues lo vamos a ingresar a ver. A ver cuál fue el que ejecutó yo puedes. Esta máquina. Muchachos, en este momento la ayuda digital están matrículas. Si les interesa 100% virtual, y están dando matrícula cero muy fácilmente. Bueno, pero ¿y ahora qué? Computador le dan unas cosas. Se compra. Ahora sí. Bueno, el paréntesis que le hacía
La digital antes que está con inscripciones abiertas, ya les confirmo la fecha, bueno, pero se sacan logrado, pero bueno, no voy a meter días después. Y dice así, pregrado del 17 de septiembre al 20 de octubre las inscripciones y pueden optar por matrícula cero. Tenemos programas de tecnología en desarrollo de software e ingeniería de software de datos, ingeniería de software y datos. Pueden ser de su interés. Listo. Si quieren más información, me recuerdan en el grupo, yo les reenvío la información. Listo. Bueno. Continuamos por acá. Ya lo estamos ejecutando, entonces le voy a mostrar eso, la pregunta que hacía Juan. El ejemplo de terror y utilizo esto. Entonces el usuario es este, ¿cierto? En este caso Víctor Hugo Mercado, no la persona como tal, sino el usuario con el que uno se loguea. Es el que va a tener las restricciones. Y así ve, Víctor no es administrador, entonces Víctor no va a ver el botón de nuevo artículo. O no va a poder editar o eliminar artículos porque no va a tener esos permisos. O él solamente va a ver categorías, no artículos. ¿Sí me va a entender? Eso es lo que se va a restringir con los permisos. Ya queda aclarada tu duda, Juan. Sí, profe, o sea, van a haber restricciones como tal, ¿sí? Digamos, hacia los usuarios. Que pueda haber o que pueda editar, ¿sí? Que puede ver y que puede hacer dentro del sistema. ¿Listo? O sea, yo le puedo dar permisos, digamos, a categorías. Él me puede editar solo categorías. Así es. Ok. En el modelo usuario agregamos ahorita acá no me acuerdo esta parte. Y eso es lo que dice que le agregamos al modelo, pero ya lo había agregado. Pero miremos acá en este modelo. Comentarios a ver aquí. Bueno. Class users then autenticado. Es ese que está acá. Dentro de la clase, vamos a ver esto acá. A ver, yo resalgo acá mi modelo.
Tanta cosa de uno le pasa, a ver. Desde acá. Try roles. Y ya aquí que haya asociado. Ok, aquí en este use agregamos hash roles. Listo. Dentro de esta clase está hash roles. También. De aquí lo relacionamos completamente. Vamos a ver esto como para que nos quede aquí asociado. Aquí tiene que ver con el tema de SPATI. Y ya aquí tenemos el modelo asociado y relacionado. Create permissions. Ok, esto es para crear los permisos, pero ahorita lo vamos a crear en un CIDR. Vale, eso lo vamos a hacer con un CIDR, vamos a llegar a esta parte hoy. Vamos a crear un CIDR. Listo, ¿qué es un CIDR? ¿Han escuchado esa palabra antes o no? No escuché nada, alguien iba a decir algo, pero escucha como un zumbido. Juan, se te escucha súper mal. Bueno, entonces voy a tener la ejecución acá y vamos a crear un CIDR. Un CIDR es una manera, digamos, de alimentar la base de datos sin tener que ir nosotros de manera manual. Es como podemos usarla para tener como unos valores por defectos, incluso de todas las tablas si así lo requerimos. Es decir, usted quiere tener unos datos de pruebas, ¿cierto? Y usted va a migrar su proyecto, lo va a llevar a otro ambiente diferente a su máquina. Entonces, usted corre las migraciones, quedan las tablas creadas, pero quedan vacías. A través de los CIDRs, nosotros podemos crear como unos registros de prueba o unos registros base y ya organizamos los CIDRs, los agregamos allí a nuestro proyecto y simplemente cuando nosotros nos vayamos y nos llevemos el proyecto a otra parte o si nos toca, por ejemplo, acá blanquear la base de datos, corremos esos CIDRs y eso va a insertar registros, ¿sí? Datos en las tablas. Entonces los CIDRs nos permiten eso. Nos permiten que luego podamos, la información que tengamos dentro del CIDR, llevarla a la base de datos y hacer unos insert, ¿cierto? de esos registros. Entonces, vamos a utilizar los CIDRs para crear allí como la lista de los diferentes permisos y simplemente tengamos que ejecutar, ejecutamos el CIDR y simplemente él va e inserta en la tabla de permissions, ¿cierto? Si nosotros en este momento examinamos la tabla de permissions, por ejemplo, ver datos, la tabla está vacía. El CIDR nos va a permitir, allá lo vamos a crear y simplemente cuando ejecutemos el CIDR, ya la tabla va a quedar con registros. No vamos a tener que venir a la base de datos a hacer el insert, ¿sí? Uno a uno, sino que lo hacemos desde el mismo Laravel, ¿cierto? Desde el mismo código. Entonces, para esto, vamos a correr el siguiente comando. Vamos a escribir acá. PHP artisan make, porque vamos a hacer algo, vamos a hacer que un CIDR, ¿sí? Y el CIDR se va a llamar permisos CIDR. Vamos a crear los permisos allí. ¿Listo? Entonces se va a llamar así PHP artisan make y ese es el nombre, permisos, ¿sí? O permissions, ponerlo en inglés.
permissions seeders. Ese es el seeder para los permisos. Cuando yo lo genero, vean que aquí me dice dónde lo creó. Él lo creó dentro de database, en una carpeta que se llama seeders, y ahí quedó permission seeders PHP. Dice que lo creó correctamente. Si vamos aquí a database, aquí está seeders. Y dentro de seeders tenemos permission seeders que lo acabo de crear. Entonces ya aquí adentro yo puedo definir cuáles van a ser los permisos, ¿sí?, que voy a dar en mi sistema. Y eso, cuando yo lo ejecute, él va a insertarlo en la tabla de permisos. ¿Cuál es la idea? La idea es que revisemos, ¿sí?, esos seeders venga, que me perdí por acá. Listo, entonces vamos a crear aquí como un vector, ¿sí?, con los permisos. Entonces aquí voy a crear ese vector, voy a llamar permisos. Y ese vector me va a contener todos los permisos que yo voy a hacer, ¿cierto?, que yo voy a crear. Entonces, cuando yo hablo de vector, yo sé que nosotros, es que realmente la formación como es acá muy compleja, ¿cierto? Vector es una estructura de datos. Las estructuras de datos en programación son súper importantes. Entonces, las estructuras de datos tenemos vectores, tenemos matrices, tenemos listas sencillas, doblemente enlazadas, circulares, tenemos pilas, tenemos colas. Son conceptos bastante fundamentales en cuanto a programación, ¿sí?, que pueden indagar. Ojalá puedan indagar, puedan profundizar un poquito. Pero son formas de almacenar información. Entonces, un vector se comporta de la siguiente manera. Si yo tuviera que crear muchos permisos, entonces si usara variables tradicionales o variables como se les llama primitivas, yo tendría que decir permiso 1, luego tengo que decir permiso 2, permiso 3. Si tengo 50 permisos, tengo que hacer 50 variables hasta llegar a permiso 50. Yo a través del vector le puedo indicar, ¿cierto? Aquí estoy usando una estructura de datos para decirle, aquí adentro van a estar todos mis permisos. ¿Qué pasa? Cuando yo uso un vector, cada elemento que yo ponga o que yo agregue aquí va a tener una ubicación interna, por decirlo así, o un índice. A través de los vectores se usa la palabra índice. Tiene un índice que empieza en la posición 0 hasta la posición n. La posición n es la última posición, que no sabemos cuál es. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, acá, voy a poner un comentario y vamos a empezar con las diferentes tablas que tenemos nosotros de nuestros modelos. Entonces vamos a ver aquí, tenemos modelo artículo, ¿cierto? Entonces yo voy a crear los permisos para table artículo. Listo, voy a crear los permisos para mi tabla artículo. Entonces, yo le voy a decir ver, ¿sí?, artículo. Artículo o artículo, ¿cierto? Lo tenemos en inglés, entonces pongamos aquí artículo. Crear. Editar. Y eliminar, ¿cierto? Aquí estamos mezclando español con inglés porque, ¿cierto?
Aquí debería ser create, aquí debería ser view, pero bueno, vamos a darlo así. La idea es que ustedes entiendan también esa parte. Entonces aquí estamos dándoles todos los permisos respecto a las vistas de artículo, que es ver, crear, editar y eliminar. Ahí, esos serían todos los permisos que pueden hacer sobre artículos. ¿Qué otras acciones podemos hacer nosotros sobre artículos? ¿Se nos escapó alguna o creen que están todas allá? Ahí están todas, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a crear la siguiente tabla. Eso hay que hacerlo con todas las tablas, ¿cierto? Con todo lo que tenemos. Pues, con todo lo que le hemos generado, pues vamos a agregar todas, pero a medida que hay algunas que de pronto no tienen vistas, entonces vamos a ver categoría, por ejemplo. Entonces aquí tabla, categoría. Entonces aquí, a ver, ¿qué es que me olvida? Marius. Entonces aquí no sería artículo, sino categoría. ¿Cierto? Categoría. Esto lo hice con la tecla Alt, ¿cierto? Cuando necesito editar varias cosas, por ejemplo aquí son 4 líneas que necesito editar al tiempo, ¿sí? Vean que el cursor está ubicado en las 4. Con la tecla Alt, ¿listo? Podemos hacer eso. Bueno. Vamos a agregar lo siguiente. Income details. Entonces aquí, income detail. Entonces aquí, vuelve y juega. Este sería ingreso detalle. Y así lo vamos a hacer con todas las tablas. Pero ya se me está acabando el tiempo y enseguida tengo una reunión. Entonces, voy a dejarlos acá. La idea es crear todo el vector. Eso es un vector de permisos, como les digo. Internamente, ¿qué hace? Este está en la posición 0, este va en la posición 1, posición 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿cierto? Y todo lo que hay ahí para abajo. Lo podemos recorrer de esa manera con un ciclo. Lo que vamos a hacer luego que tengamos los permisos es que con un for each vamos a recorrerlo y vamos a generar los permisos. Pero ya luego lo vemos. ¿Listo? Ya luego vemos esto o la próxima sesión. La próxima sesión terminamos el CIDR y empezamos a crear el tema o las visuales de roles para poder asignar roles a través de las pantallas y a esos roles asignarle unos permisos. Eso es lo que falta, ¿cierto? Vamos a hacer unas visuales para todo el tema de asignación de rol a usuario, para asignar también los permisos a los diferentes roles. Eso es lo que tenemos que hacer. Que podamos hacer también el CRUD con eso, ¿cierto? Que podamos, incluso aquí, ¿cierto? También tenemos que meter el tema de roles y permisos, pues, porque lo vamos a meter aquí. Que pueda haber roles, que no pueda haber roles, porque eso lo debe ver el administrador, por ejemplo. Entonces nos falta esa parte, lo terminamos toda esa parte de los permisos, corremos el CIDR para que nos carguen la base de datos y empezamos a generar las vistas. Por defecto, ¿cierto? El por defecto tiene un usuario, ahorita no recuerdo exactamente dónde, para la próxima clase les muestro, pero por defecto hay un usuario que es @admin, ¿cierto? Admin creo que uno lo puede configurar @gmail.com y con ese usuario, ¿cierto? Él va a tener por defecto, le va a permitir todos los permisos. Igual eso lo vemos la próxima semana, pero él tiene un usuario que por defecto le da todos los permisos, que sería con el que vamos a trabajar en adelante para poder ver que muestra todo
y con nosotros los que lo vayamos restringiendo, porque a medida que empecemos a poner a funcionar esas restricciones, vamos a ver que no nos va a cargar las vistas, así las tengamos desarrolladas, porque va a decir que usted no tiene acceso a esa vista. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en las siguientes semanas. ¿Alguna pregunta, inquietud por acá, muchachos? Voy a dejar de presentar. Profe, entonces por lo pronto vamos configurando eso, ¿vale? ¿Sí? Sí, la idea es